de supervisores, y aquí yo les voy a contar un poco por qué tengo ese rol de negociador, pero también un rol asesor. Tienes que acomodar. Ahí. Bueno, le voy a hacer una historia un poco del grupo al cual pertenece CONAFE. CONAFE es una empresa de distribución eléctrica, como todos nosotros, está dentro del listado que no puede ejercer la huelga, pero pertenece a un gran grupo que es el grupo CGE. El grupo CGE tiene un controlador que es de España, es Gas Natural Fenosa. Este grupo tiene, es dueño de Metrogas, Gasur y varias empresas del rubro del gas, y también de una empresa que es de transmisión eléctrica, que es CGE Transmisión. Y por el lado de la distribuidora eléctrica tiene la distribuidora que es de Arica, la de Iquique, la de Antofagasta, la de Atacama, CONAFE, donde estamos nosotros, y CGE Distribución, que CGE Distribución distribuye energía eléctrica en Santiago, en buena parte de Santiago, y en O'Higgins, en el Maule, en la Araucanía, en Biobío. Se dan cuenta, es la mayor distribuidora a nivel de extensión y tiene, juntando a todas estas empresas, tiene aproximadamente 2,5 millones de clientes. Y también hay una empresa la empresa de Magallanes también, es parte de este grupo, que es el grupo CGE. Les cuento un poco porque este grupo siempre ha estado metido en se ha ido conformando, comprando empresas, por lo tanto, como le indico aquí, tiene hoy día aproximadamente el grupo 3.000 trabajadores. En el área eléctrica tiene 28 sindicatos, hartos sindicatos, porque ha ido comprando y compra la empresa con los sindicatos. Los sindicatos nunca se han fusionado, sino que han ido manteniendo sus líneas. Tiene 4 federaciones, de esos 28 sindicatos no están en la mejor situación de unión. Yo igual los felicito a ustedes porque tienen una férrea unión. Sin embargo, hay una sola confederación que hay varios que están enlazados con esa confederación, esa federación enlazada con la confederación. El tema CONAFE son 220 trabajadores en el área de distribución. Esto le va a explicar un poco que tiene una relevancia porque tienen otros 150 trabajadores en el área de minería, que son aprovechándose de la base que tiene una empresa distribuidora con buena espalda, hicieron negocios con minería de operación de redes eléctricas. Y ahí trabajan una buena cantidad de trabajadores que son 150 más o menos. Como le indicaba, son 4 sindicatos, pero estos sindicatos actúan conjuntamente. Los 4 funcionamos en conjunto como una pequeña federación, como un gran sindicato, pero tiene 11 dirigentes. ¿Ya? Y es por eso que tenía 2 contratos colectivos que son prácticamente iguales. El 98% de los contratos son iguales, tienen los mismos beneficios. Y por una cuestión muy coyuntural que pasó hace tiempo son 2, pero en realidad en la práctica es uno solo. Bueno, y ahí está tachado porque ya ahora tenemos 2 instrumentos colectivos. Un fallo arbitral, porque ya no es contrato colectivo, fallo arbitral después de haber ganado. Y un contrato que ahora yo lo entro luego a negociar para un número muy pequeño de trabajadores. El tema del arbitraje obligatorio. Como decía Hugo, el arbitraje obligatorio siempre fue muy mal visto por nosotros los dirigentes sindicales en general, porque efectivamente lo que había era muy malo. Como yo hice una pequeña comparativo para que vean las cosas que tenían antes y las cosas que han cambiado. Pero ya les comento que yo por lo menos, que como había un único sindicato, se preparó ya hace 2 negociaciones para ir a arbitraje. En una no alcanzó a ir porque la empresa efectivamente entendió que no le iba a convenir ir a arbitraje en algunas condiciones. Y la segunda vez ya llegamos hasta nombrar árbitro. Y el puro ejemplo que le quiero, en la anterior legislación que teníamos, la empresa 3 veces nos dijo no hay más, es lo que hay, y mandó un último contrato y ahí le puso un poco más, siendo que había dicho que no había más, y finalmente terminó firmando algo más de lo que había entregado para arbitrar. ¿Ya? Y en una pura reunión, después de haber nombrado al árbitro, en una pura reunión,
bastó para llegar a firme. Y entre otras cosas porque nosotros nos preparamos para el arbitraje. Nosotros no nos sorprendió el arbitraje. El arbitraje en el anterior tenía muchos problemas. Pero nosotros le buscamos los recovecos, las cosas que no podíamos nosotros lograr. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes sabían que antes los aranceles no estaban definidos. Sí. En nuestra primera negociación, nosotros les dijimos a la empresa que nosotros íbamos a pagar los árbitros y no íbamos a permitir que ellos pagaran nuestra parte. Y algunos llegan a 6 millones, 30 millones en la segunda instancia. Y dicen, ¿tienen 30 millones para la segunda? No, no la tenemos. Pero no le vamos a permitir que ustedes nos paguen. Esa pura paralla a ellos les complicó. Si se dan cuenta, ocupamos algo que regularmente no era una piedra, una tremenda roca que no nos dejaba avanzar. Nosotros al contrario lo ocupamos como un trampolín para presionar a la empresa. ¿Por qué? Porque los aranceles de los árbitros no los definen los árbitros. Y eso nosotros lo analizamos, lo descubrimos. No nos dijo ningún... ¿Hay abogado acá? Se fue ya. No nos dijo ningún abogado eso. No fue nuestra estrategia ni nuestro asesor tampoco. Teníamos abogados asesores. Nosotros fue presionar con ese asunto porque los aranceles no los ponen los árbitros. Los aranceles los debía haber puesto el Ministerio de Economía. Por lo tanto, los árbitros no me pueden cobrar cualquier cosa. Como estaba haciendo, como era. Es un ejemplo por qué uno fue a arbitraje, por qué uno ve desde otra perspectiva el asunto, y por eso fuimos a arbitraje, y por eso la empresa en principio ni siquiera llegó a terminar y nos dio lo que pedimos, prácticamente. Igual uno entra a negociar, igual baja después sus pretensiones. Ya, pero la primera vez llegamos hasta como el 9% de incremento. Y la segunda vez, mágicamente, habían aranceles, aparecieron los aranceles. Yo tengo dos documentos, uno de Longueira, donde, y esos oficios no creo que los tenga, pero donde se dice oh, no hay arancel, el Ministerio no los tiene y se compromete con el Ministerio de Trabajo y oficia al Ministerio de Trabajo para generar los aranceles. Después aparecen los aranceles. Y aparecen aranceles totalmente distintos a lo que se acostumbraba a pagar. ¿Qué ocurrió? Que los aranceles eran bajos, además casi todos los árbitros de la lista anterior tienen oficinas en Las Condes. Nunca yo creo que para ellos fue interesante cuánto le pagaban. Lo que era interesante era, yo creo que las empresas igual manejaban relaciones con los árbitros. Esa es una opinión personal que yo siempre manejé. Entonces, yo creo que a la larga incluso los aranceles eran bajos, no querían involucrarse en arbitraje tampoco. Sin embargo, hubieron arbitrajes por los aranceles. Como yo le indiqué, no devolver, de este grupo de empresas, el ECDA fue arbitraje con 2 sindicatos en el anterior régimen. Y uno lo terminó. Perdió el arbitraje ese sindicato, pero ganó más de lo que tenía antes de. Perdió formalmente el arbitraje, el árbitro no lo negoció, pero ganó más de lo que tenía hasta antes de entrar. Y el otro sí que le pasó algo terrible. El otro no le nombraron árbitro, los árbitros no aceptaban. Y estuvo 9 meses en eso. Y tuvo que al final firmar algo que no quería firmar. Bueno, nosotros, pese a esa historia, nosotros a la siguiente fuimos a arbitraje y le dijimos a la empresa, nosotros sabemos lo que pasó con este, pero nosotros no vamos a permitir eso, nosotros vamos a hacer algo por eso. No nos vamos a quedar callados, nos vamos a mover. Y uno empieza a ejercer todos esos contactos que están más allá de la negociación y le empieza a mostrar a la empresa que, oye, ok, esto es lo que pasa, no me voy a nombrar árbitro, pero aquí quedan la escoba. Y yo creo que por eso termina también firmando aunque nombramos árbitro, el árbitro no alcanzó a constituirse, pero llegamos a un acuerdo. Es decir, yo las 2 veces ocupamos la figura del arbitraje, la ocupamos. Y yo creo que tuvo buenos resultados por los indicadores. Los otros sindicatos nunca hicieron eso de CONAF. Y aquí os voy a explicar un poco por qué, como decía antes, yo soy asesor y negociador, porque después nosotros fuimos los 4 a negociar con la empresa
Y ya ahí yo empecé a plantear el tema de que, como el estudio que teníamos, que ahí la figura del arbitraje cambió ostensiblemente de lo que había, de lo que hay ahora. ¿Ya? Y ahí le voy a explicar un poco por qué. Y ahí mis colegas como que se entusiasmaron un poco con los resultados que había tenido antes, se entusiasmaron un poco, pero en el transcurso de la negociación fueron como comprando la idea, no estaba como del principio. Así que la empresa no me dejó participar a mí en esa negociación porque nosotros tenemos un pequeño desfase de fecha. Tenemos muy pocos socios, pero no nos dejó participar, pero yo igual entré como asesor y negociamos igual. Por eso aparezco, negocié igual, nos metimos ahí y era un dirigente más y negociamos igual. ¿Y aquí pasaron el arbitraje obligatorio? Como yo escribo ahí, el arbitraje está presente en varias ramas del derecho, no solamente en lo laboral. Sin embargo, lo laboral tiene características especiales. No es igual que otros arbitrajes como el arbitraje de comercio, como arbitraje internacional o como acuerdos de arbitraje. Este es un arbitraje obligatorio como otros, pero este tiene unos rasgos especiales. ¿Por qué? Entre otros, porque los árbitros laborales se rigen por un reglamento especial. Lo otro es que deben estar en un registro nacional de árbitros laborales. El asesor que nosotros teníamos para esta negociación decía: yo soy árbitro, pero no me entendía que él no estaba en el registro de árbitros laborales. Yo soy árbitro, me decía. El árbitro, sí, uno puede conversar con las partes y acordar. No, el árbitro no acuerda. Laboralmente, el árbitro laboral no acuerda. El árbitro laboral o coge de la empresa o escoge de los sindicatos y no hace mezcla. De hecho, teníamos esas discusiones con el abogado de nuestro asesor un poco. Era un poco joven, sí, nuestro abogado. Debe estar en el registro de árbitros y tiene muy poco desarrollo en Chile porque aquí existe mucho desconocimiento en general. Esto nosotros lo abordamos porque muchos, por ejemplo, el abogado de la FENTES, de la Federación donde reúne a SAESA y otras empresas más, nos decían: no vayan a arbitraje, no vayan, les va a ir mal. Dije: oye, pero es que cambiaron, no vayan. Entonces igual es súper difícil para dirigentes ir contra la corriente donde un abogado de federación, si no era la parte empresa, que decía: oye, no te vayas por aquí, negocie, dicen: negocia. Sí, pero es que nosotros necesitamos una herramienta para empujar la negociación. Y por eso yo me atrevo a decir esto, que hay pocos profesionales, incluso los profesionales ligados al ámbito laboral, que saben poco de la figura del arbitraje. Lo que ha ido cambiando, como les decía, en la ley cambió, casi todos de esta reforma hablaron de la titularidad sindical, del derecho a huelga, del piso, del servicio mínimo, pero nosotros sabemos que casi nadie habló de esto. Sin embargo, se cambió todo el capítulo, el título que rige el arbitraje se cambió. Se mantuvieron varias cosas, pero cambiaron cosas importantes. Así que aparecieron algunas cosas nuevas en el régimen, y por eso yo le quiero hacer una comparativa aquí perdón. Por ejemplo, el cuerpo arbitral, que es lo que decíamos, antiguamente tenía un origen en la dictadura, eso todos lo sabemos, ¿cierto? Como le decía, casi todas las condes, gente que no estaba muy cercana a los trabajadores, era inmodificable, no lo podían sacar, salvo que se mandaran un condoro, no lo podían sacar, tampoco podía crecer, salvo que la presidenta de la República lo hiciera crecer. Eran autogestionables, ellos mismos se nombraban secretarios, ellos mismos se ordenaban. Y había un bajo nivel de información de la gente que era árbitro. ¿Qué ocurre ahora? El cuerpo arbitral es una nueva conformación, está abierta. Cualquier persona puede postularse cumpliendo los requisitos para ser árbitro laboral, puede incluirse en esta lista, postular en la dirección del trabajo. Cuando nosotros empezamos a hacer el estudio para ya arbitraje, cuando teníamos bien avanzado el proceso negociador, habían 18 árbitros, hoy día hay 38 inscritos. Ayer vi la página de 38 inscritos. Camaño, que estaba hoy día en la mañana, está inscrito de uno de los primeros, debe ser el tercero Camaño que está inscrito. ¿Ya?
Pero ojo porque, ojo, su abogado le va a decir, el hecho de que alguien asesore a un grupo como que lo inhabilita, así que sí, hay que tener cuidado con esas cosas. Ya, después vamos a tomar el nombre que vamos a hacer en esta presentación. Ya, las costas, que es lo que indicaba, las costas antes del arbitraje eran de cargo de ambas partes, las partes que se habían pagado, los sindicatos tenían que pagar. ¿Te acuerdas que dije yo no tenía que pagar lo mío porque yo tenía que pagar? Bueno, ahora las costas y las de la apelación las pagaba la corte, porque había una instancia de apelación. Le iba mal en mi primer arbitraje, apelaba a un siguiente cuerpo arbitral y si me iba mal pagaba el que le iba mal. Ahora, ¿qué es lo que hay ahora? Hoy día es de costo fiscal para las pequeñas y medianas empresas. Para la gran empresa, como casi todos los que estamos acá, que es gran empresa, la paga la empresa. Incluso uno puede negociar, porque hoy día, para que se hagan una idea, un árbitro está como en, son como 90 UF, una cosa así. Entonces la empresa tiene que pagar 3, está hablando de 7, 8 millones que tiene que sí o sí pagarlo. ¿Ya? Y eso es de costo de la gran empresa, hoy día es costo de gran empresa. Si se dan cuenta, hay cosas que han ido cambiando, que han hecho más asequibles, sobre todo el listado que le indiqué antes, que era la gran piedra de tope y las lucas tampoco son la piedra de tope. El procedimiento anterior era fijado libremente por las partes decían, oye, pongamos un acuerdo, hagámoslo así. Y si no estaban de acuerdo, el árbitro decía cómo. Hoy día en el procedimiento actual, el árbitro define, las partes no se pueden poner de acuerdo cómo arbitrar. El árbitro define. Ya, consideraciones para fallar, esto igual es bien importante. Consideraciones para fallar, cómo ellos deciden cuál de los dos. En el anterior régimen habían varias cosas que eran importantes, que sea el nivel de remuneraciones de la plaza para los distintos cargos, el grado de especialización, experiencia de los trabajadores, aumento de la productividad, niveles de empleo. Si se dan cuenta, son puras cosas económicas. Y cuando yo me preparé en el anterior, tuve que tener súper presente esto y buscar aquí los argumentos para ganar. Aquí, en esta lista, tuve que buscar los argumentos. Dice entre otras, uno le puede poner otras, pero tienen que, dice, deberá, decía el código antes, deberá, decir, estos tipos tienen que tomar en cuenta esto antes, en el antiguo régimen. Hoy día están libres. Tienen libertad para decidir. Pero los arbitrajes laborales son los arbitrajes mixtos. ¿Por qué son mixtos? Porque en el procedimiento lo hacen como ellos estiman, como ellos le acomode, sin sujeción a reglas, pero como deciden, tienen que cumplir algunas cositas como el 83 del Código Orgánico del Tribunal. Por lo tanto, son árbitros de derecho decidiendo, deciden, tienen que tener el derecho en la mano, tienen que tener las leyes en la mano, como dice. Yo saqué algunas cosas para hacerlo más simple, pero como dice, se procederá a aplicar leyes que fueron del caso. Si se hubiera citado cuestiones de derecho, que esto se puede hacer, tienen que tener presente al relativo. Por lo tanto, hoy día no solamente está cargado para el tema económico, como era antes. Hoy día el tema del derecho también tiene mucho que decir. Y para nosotros, para esta negociación, para este arbitraje que se llegó, fue súper relevante esta parte. Lo que un poco más o menos a usted le interesa el procedimiento que hoy día hay para... Lo primero que le quiero decir es corto. El contrato de trabajo, o el contrato colectivo, culminaba el 31 de agosto y el 13 de septiembre, un mes y algo de días, teníamos fallo y habíamos ganado. Eso para un procedimiento legal es súper corto. Muy corto. Y es la intención que tiene la ley de eso, le da ciertas facilidades y lo obliga, no puede extenderse más allá en ciertos plazos de los árbitros, tienen que hacerla. Así que el procedimiento, yo lo voy a detallar cómo está en la ley y le voy a ir contando cómo eran los pasos que se fueron tomando. Del artículo 387 actual del Código dice que el Tribunal Arbitral nominará, de la nómina de árbitros de su designación, el Tribunal será colegiado y estará integrado por 3 árbitros. Cuando parte esto, dice llega la fecha de término de vigencia del instrumento colectivo.
Yo saqué lo que no nos sirve a nosotros, de esta norma, la saqué para que se entienda bien. Es decir, ustedes, la típica, se ponen a negociar, se sientan, mandan su proyecto, se ponen a negociar, bla, 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 vamos que se nos está venciendo el plazo y se nos vence el plazo y automáticamente pasan a estar en arbitraje. En el proceso de arbitraje, como dicen, llega la dirección del trabajo del domicilio, en este caso fue la dirección de la quinta región, deberá citar a la parte audiencia dentro de 5 días. Nos citó en el cuarto o tercero al tiro. Y nadie le pidió, porque ellos, cuando ustedes le presentan hacen el depósito de su proyecto, ahí sale todo, cuando termina, por qué lo están ingresando, cuando termina, ellos saben la fecha, entonces están atentos a que eso, terminada la fecha y no llegó ningún acuerdo a depositar por contrato colectivo, quiere decir que no llegaron a acuerdo. Y nosotros nada le dijimos a la dirección, sino que ellos mismos notificaron. ¿Cómo notificaron? Notificaron por correo electrónico. Cuando ustedes hacen la presentación de su proyecto hoy día, tienen que, a diferencia de antes, tienen que indicar el correo, una dirección de correo electrónico. ¿Se acuerdan? No sé si tienen que indicar una dirección de correo electrónico, o varias, sí, que son varias instituciones, como le pasó a CONAFE, que eran 3 sindicatos. ¿Ya? Ese detalle, por ejemplo, se le está yendo a nuestro asesor jurídico. ¿Quién le paga un poco? Entonces, nosotros arreglamos, mandamos en una carta adicional, y pusimos estas direcciones. Y ahí notificó y les dijo, al cuarto día, en vez de antes de llegar al quinto, como dice aquí, al cuarto día no tienen que estar acá porque vamos a designar a ¿ya? Dice, en esa reunión que lo pidió al cuarto día, que en la ley dice el quinto, es una audiencia, se procede a designar árbitros. ¿Quién llega ahí? El director del trabajo, el cortito de la quinta región, y ahí se tienen que nombrar 3 titulares. Antes era solo un árbitro en primera instancia, 3 titulares. No sé si quedó claro anterior, pero antes era una instancia y se apelaba a una segunda instancia con otro árbitro. Hoy día el arbitraje es de una única instancia. Se gana o se pierde aquí. ¿Ya? No hay más, no hay corte de apelaciones, no hay otro tribunal arbitral que venga a yo donde pueda apelar. No, esa es la instancia donde se gana o se pierde un arbitraje. Pero hay unos detallitos que los abogados pueden indicar un poco más bien. Entonces, en la audiencia de la parte de la dirección del trabajo designará aquellos que se aproximen a las preferencias de las mismas. Mire, así está puesta la ley. Pero mire que es medio extraño, dice, en ausencia de las partes, o sea, no fueron las partes a esta audiencia de arbitraje, o sea, de designación del árbitro. Dice, designará entre las preferencias que se aproximen de las mismas, o sea, las partes debiesen haber manifestado su preferencia, pero si no fueron, entonces hay que interpretar esto. Lo que quiere decir es que se van a nombrar árbitros, vayan o no vayan las partes. Eso es lo que quiere decir. Pero si van, debiesen presentar preferencias. Debiesen decir, yo quiero este, oí este y este. Yo quiero este árbitro. Yo quiero al señor Camaño aquí de árbitro. ¿Ya? Ya, dice, pero también dice, ¿sabe qué? No, lo quiero al azar. Y si no presentan, dice, si no hay preferencia, la designación será por sorteo. E incluso eso hay que ver si conviene o no conviene. Eso va a depender de cómo se dé si podemos llegar a alguna especie de acuerdo con la empresa para nombrar árbitros. Los árbitros hay que estudiarlos, está en la lista, hoy día uno se mete a Google y estudia los árbitros. ¿Ya? Así que nosotros sí llevamos una preferencia. Este es el primero que quiero, este es el segundo, este es el tercero, este es el quinto, este es el 18. Así si la cosa no se da muy bien, en una de esas el arbitraje, el sorteo de cartas. En una de esas. Pero eso hay que masticarlo. Eso hay que revisarlo. Eso hay que ver qué quiere la empresa, qué árbitro quiere la empresa. ¿Ya? Ya.
yo les dije, nosotros tenemos que hacer una lista. Agarramos la lista que está en la dirección del trabajo, están los 38 hoy día, antes eran 18, y nosotros dijimos, este es el que más quiero, este es el que viene segundo, así hasta el 38. Eso es mostrar preferencia. Entonces aquí yo les puse un ejemplo. El árbitro A, yo lo tengo en el sexto lugar, el B en el séptimo, el C en el tercero, el D lo coloco primero. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y hasta el quinto. El primero nosotros era Camaño, para que ustedes sepan, el uno de nosotros, el que estuvo en la mañana. La empresa hace lo mismo. Este el primero, este el segundo. Lo más probable es que se dé esto, que el número uno sea el último, el número uno para la empresa sea el último sea el menos querido y al revés de la empresa, por eso lo puse así. Bueno, aquí se dio. El número uno de la empresa esto no tiene nada que ver con política, pero así es nomás. Era Ceremi, había sido Ceremi del trabajo del gobierno de Piñera. Entonces ese nosotros lo teníamos al final. Entonces, si se dan cuenta, las preferencias no calzan. ¿Y qué se hace si las preferencias no calzan? No hay ninguna que no estamos de acuerdo ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Cosa que ocurrió en nuestro proceso de arbitraje. Bueno, ahí tiene que definir la dirección del trabajo y tiene que asignar por las que se aproximen más. La dirección del trabajo de acá de Valparaíso no tenía idea cómo hacerlo. No sabía. Como nosotros llevamos experiencia de procesos anteriores, le dijimos, mira, esta cosa se hace así. Así se hace. Si lo queréis tomar, toma. Así se hace. Aquí está la lista de los sindicatos con su preferencia, aquí está la preferencia de la empresa y se suma 6 más 3, 9. Y así va abajo. 7, 16. Y los números más chicos son las que se acercan más. Entonces aquí salió el primer árbitro, el 9, perdón, el 7, el 9 y uno de estos dos. Ahí sé que se hace un usted. Sé que están de acuerdo o sea, si no están de acuerdo, la dirección del trabajo lo debiese haber hecho así. ¿Ya? Si no están de acuerdo así, lo debió haber hecho. Pero como no sabían, dijimos, hágalo así. Pero ¿qué pasó? Que yo como asesor y viendo esto, yo vi que el primero de ellos a nosotros no nos gustaba, que era el ex Ceremi. Pero a ellos tampoco les gustaba Camaño. El segundo de ellos yo no lo encontré tan descabellado que fuera, dentro de la terna de 3. Entonces le ofrecí, oye, descartémoslo primero, porque tú no vayas a querer a Camaño, yo no quiero al Ceremi. Descartémoslos primero. Ya me dijeron, ya descartamos los primeros. Pero pongamos los dos los segundos. La empresa pone su segundo y yo pongo mi segundo. Y le gustó la idea. Y el tercero, Sorteo. así no, así. El tercero se hizo así. ¿Ya? En este caso, aquí da 10, pero aquí no calza. Supongan que este es otro número y no es 10. El primero lo elegimos, los primeros lo elegimos así y la segunda, la preferencia, lo elegimos por esto. Ah, no, perdón. Sí, así se hizo. Pero por ejemplo, ahí nosotros ya el 9 que se aproxima más, ya ese. Ese fue por esta fórmula. ¿Ya? Esta forma de hacerlo es difícil saber cómo van a sumar para llegar a esto, porque uno no conoce las preferencias, pero así fue nosotros. Nosotros pusimos nuestro segundo, ellos pusieron su segundo y el resto fuimos hasta lista y pusimos el que estaba ahí, al que venía. ¿Ya? Que en este caso es un árbitro que no es abogado, es un árbitro que es psicólogo. Que trabaja en conciliación de tribunales de familia. ¿Ya? Así que ya estábamos de acuerdo, o sea, estábamos con los dos primeros, necesitábamos uno más, fuimos a esta fórmula que le pareció al director y estaban todos contentos. Y los suplentes también se nombraron así. ¿Ya? Después de eso, ya dice, después dice, en la constitución
del árbitro. Esta audiencia también será convocada a las partes. Ya. Una vez que están nombrados, se les avisa a los árbitros por los correos que tienen y les dicen ya a tal día tienen que venir acá para constituirse. Ahí llegan los 5. Ahí tienen que llegar los 5, los 3 titulares y los 2 suplentes. ¿Se acuerdan que les dije que anteriormente costaba nombrar uno porque no lo querían aceptar en 9 meses? Bueno, aquí llegaron los 5. Nadie rechazó. Ahí se da ejemplo que hay un notable cambio antes, y no es ese que le conté de 9 meses no es el único, la gente de Metrogas tampoco puede nombrar árbitros. Y Agua del Valle tampoco. ¿Ah? Agua del Valle tampoco. Tampoco, ¿eh? Pero aquí llegaron los 5, eso ya... O sea, ya no... Antes tenía que nombrar uno y no podía, y ahora tenía que nombrar 3 más 2 suplentes y llegaron todos. ¿Ya? Ahí lo que hacen es un contrato, hacen un contrato, porque la empresa paga, la empresa hace el contrato con ellos, de pago nomás, no es un... ¿Ya? Y esa audiencia es súper importante porque ahí pasa esto. Dice, el tribunal define el procedimiento. Y es súper importante que ustedes estén ahí y vayan con abogados buenos para tratar de influir sobre ese procedimiento. Nosotros lamentablemente cometimos el error de no ir con un abogado bueno y como no teníamos tanta confianza, de hecho no fue. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante el procedimiento, porque ahí dice cómo lo vamos a hacer, cómo él pone el procedimiento que quiere, o los 3 se ponen de acuerdo con un procedimiento. ¿Y qué pasó ahí? Lo malo fue que yo les voy a contar un poquito más adelante por qué hubiésemos gustado influir más en ese procedimiento. Ya. Esta audiencia dice el tribunal definirá el procedimiento como les decía. En lo que está en azul es lo que pasó en nuestro caso, sí. Que no necesariamente va a pasar en todo, pero en nuestro caso pasó esto. Dice, los jueces en esa audiencia, además de constituirse, le acordaron el proceso y los plazos. Dijeron, la vamos a hacer así, estos son los plazos. ¿Ya? Ellos deberían hacer una ley para este caso, igual escucharon, según la ley, ellos determinan, pero igual no escucharon. Igual no escucharon qué les parece esto, igual nos dijeron eso. Pese a que no lo obliga la ley, pero sí nos escucharon. ¿Y ahí qué dijeron? Establecieron una dirección de correo para subir información. Esta es la dirección de correo. Aquí ustedes van a subir todo lo que tengan que subir en este proceso. Dieron plazo para observar la propuesta de la contraria. En el proceso que viene después, viene cuando entregan las propuestas de contrato, y ahí dijeron, vamos a dar un plazo para la contraria y también para enlistar los medios probatorios. ¿Ya? Ustedes me hacen viene la audiencia donde se entregan las propuestas y ahí da un plazo, este tribunal de un plazo adicional para que ustedes nos hagan observaciones a eso que se presenta, y además me entregan una lista de qué pruebas van a poner en la audiencia de prueba que yo. Dieron un plazo para subir pruebas, dijeron ya, y en tantos días más ustedes suban tantas pruebas que quieran, pero en ciertos formatos, en Word y en PDF. Dieron un plazo para analizar la prueba contraria, como les indiqué, que es adicional al anterior. Dieron fecha de audiencia de prueba y réplica. Pero en realidad no era de réplica, era solo de prueba. Porque ese fue nuestro error. Nuestro error fue que en el procedimiento no establecimos un derecho de nosotros de replicar. Es decir, la empresa dispone, yo expongo 40 minutos, la empresa expone otros 40 minutos, y yo dispongo de 10-20 minutos para replicar lo que dijo la empresa, y la empresa dispondrá de 10-20 minutos para replicar lo que dijeron los sindicatos. Esa última parte de réplica no quedó en este caso no quedó, porque nadie la pidió. Ahí faltó un poquito de asesoría. Nadie la pidió. Y los que tenían que pedir eran los sindicatos, porque ¿cómo actuaron esto? Actuaron como que pasa en una demanda. ¿Quién habla primero? El que demanda pone, yo demando. Y después él siempre pone primero y el demandado expone al final. Y el que le expone al final le conviene porque sabe lo que el otro dijo y le puede decir algo contra eso. En cambio, el que expuso primero y no tiene espacio pues para hablar, se perdió, hermano. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces nosotros habíamos cometido ese error, y el tribunal dijo, oye, ¿quién parte de esto? Parte de los trabajadores con un contrato colectivo. Lucas, como presentando una demanda. ¿Ya?
Ya. Los trabajadores presentan esto, así que el que termina es la empresa. Y ahí nosotros dijimos, ya. Bueno, así es la cosa, ¿no? ¿Ya? También estableció 2 visitas. Hizo una visita en Serena, porque la empresa ya está Serena Coquimbo, en Coquimbo, en Barrio Industrial, y una visita acá en Viña. Ahí, ya. Y ahí nos dijeron cuándo fallaban, sino que se reservaron el plazo ellos para... Eso lo dijeron todo en la primera audiencia. Cuando se formaron, se juntaron y llegaron a este acuerdo. Ellos hicieron la propuesta a los sindicatos y dijimos, oh, sí, estamos bien, la empresa dijo, estamos bien. Así queda, así queda. Así se va a hacer, así se va a hacer. ¿Ya? Ya. Voy a continuar con el artículo. Dice, después de esa audiencia, de cuando se juntan, cuando quieran, dice, viene la audiencia para presentar el contrato que yo quiero que usted defina. ¿Ya? Y ahí viene un tema que es medio complicado, porque la misma ley dice, usted ahí, las partes presentan, como dice, las partes presentan su última propuesta, pero también dice, y realizan observaciones pertinentes. Es súper extraño, pero ¿cómo voy a hacer una observación yo si acaban de presentar su propuesta? ¿Cómo voy a observar algo que acaba de estar ahí? Que es ¿Cómo le va a hacer observación? Hay una cosa que no es lógica en la ley ahí, ¿cierto? ¿Cuál fue nuestra interpretación? Nuestra interpretación es que la empresa no puede poner cualquier cosa ese día. Ese día al árbitro le tiene que poner algo que yo conozca. Un proyecto que yo conozca. Y tiene la siguiente lógica. Esto es una negociación. Y si tú estás negociando conmigo y quieres proponer algo que al final quede, por lo menos lo tengo que saber el que tú quieres que lo asuma, ¿cierto? Si tú quieres eso, que es lo que le presenta al árbitro, ¿por qué no me le presentas a mí primero, que soy el que tiene que... capaz que te lo acepte al tiro? ¿Cierto? Tiene otra lógica. Tiene la lógica de que es del derecho. Si yo decido, cuando voy a huelga, ¿qué hacen los trabajadores que tienen derecho a huelga? Deciden sobre una propuesta del empleador, ¿cierto? Y aquí nosotros no, porque no conocemos qué le va a entregar al árbitro. Si bien no vamos a huelga, pero sí vamos a un proceso que yo, si conozco lo tuyo, puede que no quiera ir, ¿cierto? Entonces la gente que tiene derecho a huelga vota por algo conocido, a diferencia de nosotros que nos vamos a un camino que no sabemos cómo va a terminar con algo totalmente desconocido. Y eso siempre, en los arbitrajes anteriores, siempre había sido como un elemento de presión del empleador, de la empresa. Así, disculpen las damas, pero te voy a cagar con el árbitro. Voy a llevar esto y te voy a cagar. Siempre había esa amenaza. La mayoría no lo sabe, pero eso en el procedimiento anterior no lo podían hacer. Yo tenía que conocer eso. Y lo sé a ciencia cierta, porque en el proceso anterior, cuando fuimos a nombrar al árbitro, la empresa llegó con su papelito. Esto es lo que voy a decir, no lo voy a entregar acá. Eso no vale. No vale. Dijo, ¿cómo que no vale? Si siempre lo he hecho así, no vale eso. Hay un dictamen que decía que no vale, nadie lo conoce a lo mejor, pero yo sí lo conocía y le dije a la inspección del trabajo, este dictamen dice que no vale. Y tuvo que agarrar su proyecto, lo agarró, lo hizo así, y bueno, y entonces ¿con qué iba a ir ese árbitro? Con la primera propuesta, si era lo único que había puesto en la mesa, la respuesta que me dio a mí. Con eso tuvo que ir al arbitraje. Que siempre es mala, que ustedes saben, ¿no? Entonces el tipo se vio casado. Por eso después al final estaba dispuesto a hacer firmar un contrato conmigo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en este cambio? Que yo le he contado las cosas bonitas de la reforma, pero una de las cosas
Y yo encuentro funesta la reforma que cambiaron la redacción. Y ya sí, este tipo aparentemente, digo aparentemente, sí puede meter algo que yo desconozca. Pero no corresponde. Eso va contra el derecho. Hay una cosa que se llama la certeza jurídica. Yo tengo que estar cierto de qué le digo, a qué le digo que no. Y no tengo idea a qué le estoy diciendo que no porque él presenta otra cosa. O a quién le digo que sí, sí quiero un arbitraje. Y no tengo idea de quién. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hicimos los sindicatos? Los sindicatos le hicimos una última propuesta a la empresa, se la pasamos dentro del proceso negociador. Toma, esta ahí, con esta vamos a ir a la arbitrio. ¿Por qué? Porque después le queríamos